Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace varias semanas que estamos viendo los distintos libros de la Biblia, viendo sus características literarias, y hoy vamos a ver la primera carta a los tesalonicenses, después de esta oración. Padre Santísimo, nuestro Dios, gracias por ese amor tan inmenso que nos has mostrado. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a vivir vidas agradecidas y que bendigas a las personas que escuchan este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy posible que la primera carta de Pablo a los tesalonicenses sea el primero de todos los libros del Nuevo Testamento, es decir, que sea el más antiguo. Los expertos creen que se escribió más o menos en el año 50 después de Cristo. La carta consta de 5 capítulos con 89 versículos en total. Primera de Tesalonicenses es una carta muy íntima, la carta en que Pablo más expresa su afecto por sus lectores. Es muy posible que el ministerio de Pablo en Tesalónica haya sido de nada más que 3 semanas. Según Hechos 17, Pablo escribe esta carta para animar a los nuevos cristianos mientras pasan por un tiempo de prueba. Los primeros 3 capítulos enfocan la historia que Pablo tiene con la iglesia. Los otros 2 capítulos le dan un toque práctico al libro. El capítulo 5 es de mucho interés. Pablo les enseña acerca de la segunda venida de Cristo y enfatiza varias veces que Jesús vendrá como ladrón en la noche, en una hora no esperada. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:2, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Es notable que cada capítulo de 1 Tesalonicenses termina con una referencia a la segunda venida de Cristo. Era un tema de mucho interés para los tesalonicenses. Para Pablo, la enseñanza en cuanto a la segunda venida es un tema práctico. Él dedica 11 versículos para hablar de cómo debemos vivir a la luz del regreso de Cristo, mientras solamente usa 6 versículos para hablar del evento en sí. Los cristianos hoy en día haríamos bien si siguiéramos su ejemplo. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Tan lejos como el norte del sur, tan lejos del oscuro a la luz. El mar que tú Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos leyendo la carta a los Hebreos. La vez pasada comenzamos a ver Hebreos 11, el gran capítulo de la fe. Vimos algunos ejemplos de fe como Abel, Enoc, Noé y Abraham. Seguiremos con esa lectura a partir del versículo 13 de Hebreos 11. Todas esas personas murieron sin haber recibido la cosa que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial.
Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Esto es un tema importante en esta sección de Hebreos. Los cristianos estaban siendo perseguidos, presionados para volver al judaísmo. Lo que veían en ese momento del cristianismo era puro sufrimiento. No podían ver el premio que les esperaba. Por eso el autor dice en la primera parte del capítulo, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad, de cosas que no vemos. También dijo, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Él está diciendo que ellos tienen que confiar en cosas que no pueden ver, que ellos tienen que buscar al Dios que les va a premiar por su trabajo. Y ahora les recuerda que el padre de los que tienen fe, Abraham, fue un hombre que vivió su vida entera sin recibir la tierra que Dios le había prometido. Él vivió en tiendas, habiendo dejado la ciudad desarrollada que era Ur de los caldeos. No vivió pensando en el lugar que dejó, sino en el lugar que le esperaba, la ciudad celestial. Los cristianos vivimos con los ojos puestos en el cielo, no en la tierra. Nuestra patria no es ni México, ni Argentina, ni Colombia. Somos ciudadanos de los cielos y vamos buscando la ciudad celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios nuestro. Sigamos leyendo. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, José al morir, dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos. Aquí en estos versículos vemos que tener fe es algo activo, es algo que se hace, no solamente algo que se siente. Los griegos no tenían palabras diferentes para hablar de fe y para hablar de fidelidad. Era la misma palabra. Tener fe es serle fiel a Dios. Y serle fiel a Dios es tener fe. El autor enfatiza el hecho de que Abraham y su familia vivieron vidas marginadas e inseguras. Vivían como forasteros en este mundo, tal como nosotros. Vivían esperando con fe una herencia que vendría, aunque no la habían recibido todavía. Los cristianos no vivimos esperando recibir nuestra herencia durante esta vida terrenal. Claro que recibimos muchas bendiciones de parte de Dios, pero sabemos que lo mejor todavía está por delante. Concluiremos nuestra lectura de Hebreos 11 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Nos ha mandado el mal que tú bendices. Una vez más le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y seguimos aquí con la presencia en esta semana también del hermano Timothy. Bienvenido, hermano Timothy.
y nuestro hermano Steve Rigel y el hermano William Martínez, por supuesto, está con nosotros. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante para compartir con todos ustedes y queremos hacer una presentación, una descripción de la Iglesia de Cristo. Ustedes escuchan que este programa es presentado precisamente por Iglesia de Cristo y queremos hablarles un poco más de qué es o quiénes son la Iglesia de Cristo. Hermano Timothy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos, bendiciones. Nosotros somos miembros de las Iglesias de Cristo. La iglesia es una sola, pero tiene muchas congregaciones individuales, entonces a veces decimos las Iglesias de Cristo. Nosotros no somos denominación, sino buscamos ser cristianos y nada más. A veces hablamos de cristiano cristiano aquello, cristiano cualquier otro. Mi suegro solía decir que nosotros somos cristianos sin apellido, ¿no? Que somos cristianos y nada más. El hermano Steve me estaba comentando hace un rato que precisamente Iglesia de Cristo no es un nombre. Puede usted traducir, hermano Steve no conoce el español para los que nos están escuchando, pero es bueno para hablar inglés, así que le vamos a hablar en inglés. You said Church of Christ is not a name. Yes, we very much believe that Church of Christ is not just a title, Creemos que no es un título, Iglesia de Cristo. but it is a description Es una descripción of the type of people we want to be. de la clase de personas que queremos ser. We want to be people that follow Jesus. Queremos ser personas que seguimos a Jesús. We want to be the collection of followers of Jesus, of Christ. Queremos ser una colección de seguidores de Cristo. Sí, exactamente. De hecho, para los que no lo saben, la palabra cristiano significa alguien que le pertenece a Cristo. Muchas veces decimos cristiano significa discípulo, seguidor de Cristo, y puede estar bien esa definición, pero realmente significa alguien que le pertenece a Cristo, y es lo que buscamos ser. Pero vamos a seguir adelante buscando información. Gracias, interesante, hermano Timothy, hermano Steve. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las características sobresalientes de la Iglesia de Cristo? What would you say are outstanding characteristics of the Church of Christ? One is we are very much a community together of believers. Uno es que somos una comunidad de creyentes. We come from many different countries. Venimos de muchos países distintos. We speak many languages. Hablamos muchos idiomas distintos. But what we have in common is our love for Jesus. Pero lo que compartimos es el amor que tenemos para Jesús. We take care of each other. Nos cuidamos entre sí. We meet together to worship God, Nos reunimos para adorar a Dios, but also to fellowship with each other. pero también para tener comunión los unos con los otros. We believe that we were not designed Creemos que no fuimos diseñados to walk alone in this world. para caminar solos en este mundo. So we journey together on this work to heaven. Entonces viajamos juntos hacia el cielo. Sí, interesante y verdad. Bueno, no podemos ser la Iglesia de Cristo sin Cristo y no podemos ser iglesia sin estar juntos, ¿verdad? Y sin practicar el amor. Precisamente Jesucristo dijo, ¿verdad?, que por eso deberíamos de ser conocidos, ¿verdad?, por la práctica del amor, ¿verdad? Hermano, ¿quiere usted agregar algo, hermano Timothy? Bueno, estaba pensando también que una característica que suele llamar la atención es que nosotros somos gente de libro, como dicen, de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra única guía en cuanto a cuestiones de la fe, que las tradiciones nos pueden ayudar a veces, pero a veces pueden estorbar. Y cuando queremos saber lo que Dios quiere, siempre volvemos a la Biblia para ver qué ha dicho Dios. Sí, pues una de las preguntas que íbamos a hacer era precisamente eso, ¿verdad? ¿Cuál es el credo de la Iglesia de Cristo? Entendiendo que credo son las creencias que tenemos, pero entre ellas, evidentemente, el credo está basado en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es la relación? Tu hermano Steve nos puede comentar también, ¿cuál es la relación entre la Iglesia y la Biblia? We very much believe that we're to study the Bible together. Creemos que debemos estudiar juntos la Biblia.
We believe it is not just a book of truth, but it is a book of life. Que no solamente es libro de verdades, sino que es un libro de vida. So you will find that we all bring our Bibles together. Van a encontrar que solemos traer nuestras Biblias cuando nos reunimos. We study together. Estudiamos juntos. And we study not just to learn, Y estudiamos no solamente para aprender, but we study in order that we may know how to live for Jesus in this world. sino para saber cómo vivir por Jesús en este mundo. So we are people of the book. Somos personas del libro. Interesante, hermanos. Hace poco, platicando con un amigo, me decía, esa iglesia a la que vas como que es nueva, ¿verdad? Por la forma de pensar, porque le vio que precisamente esto que estamos hablando como características nuevas de la iglesia. Pero cuéntenos usted, ¿cuál es el origen de la iglesia? ¿De cuándo nace esta iglesia de Cristo? Bueno, nosotros estamos convencidos que la iglesia de Cristo no es nada nuevo, sino que somos la iglesia de la cual se lee en el Nuevo Testamento. Que nosotros estamos buscando no crear una nueva iglesia, sino restaurar la iglesia que Jesucristo fundó. Que nosotros queremos volver a lo que era la iglesia en el primer siglo. Entonces, hablando bien, la iglesia no es nada nuevo, no, sino que es una iglesia muy antigua. Sí, estaba leyendo precisamente acerca de ese tema y muchos dicen que la iglesia de Cristo comienza a siglo pasado, siglo antepasado, porque no se oía mucho hablar de ella. Como dice William, incluso hay gente actualmente que cuando preguntan a qué iglesia va uno y uno dice iglesia de Cristo, inmediatamente preguntan a cuál de ellas, porque iglesia de Cristo no parece ser nada más o suficiente para describir la iglesia, aunque en la Biblia es suficiente, no en nuestra cultura cristiana o religiosa, ¿verdad? Entonces, leyendo precisamente de eso, creo que hay que enfatizar que la iglesia de Cristo siempre ha existido, aunque no siempre encontramos fuentes históricas fidedignas que hablen de ella en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en El Salvador mismo, de vez en cuando se levantan estadísticas de cuántas personas cristianas hay, y por eso que por supuesto que aparecen muchos grupos, ¿verdad? Y grupos tradicionales y grupos nuevos aparecen en la encuesta, dicen tantos pertenecen a esta denominación, tanto porcentaje. Iglesias de Cristo en El Salvador no aparecen, a pesar de que hay más de 100 congregaciones, a pesar de que hay algunos cientos o algunos miles de cristianos, miembros de la Iglesia del Señor, no aparecen. Entonces, históricamente, socialmente, no aparecen registros fidedignos usualmente. Eso sería bien raro que apareciera. Sin embargo, la Iglesia del Señor está presente, y lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia desde que se conoce bíblicamente, ¿verdad? Más o menos allá en el siglo I. Pero qué interesante ir a la Biblia y encontrar allá en el libro de Efesios que Dios concibió la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Estaba creando el mundo cuando Dios tenía en mente establecer una iglesia. Luego vemos que vino Cristo aquí a la tierra y les revela a Pedro que esa es la misión a la cual él venía. Vengo y edificaré mi iglesia, dijo él. Y es una realidad cuando en el Pentecostés nace la iglesia del Señor, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa para permitir una alabanza del coro Yeshua Soy. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos triunfando en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy vivos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos triunfando en la gracia de la cruz.
aquí estamos unidos, declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, y cantamos alabanzas que con sangre nos compró, proclamamos nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos unidos, declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Bien, el siguiente punto que hablamos, hermano Timoteo, acerca de la iglesia de Cristo es ¿dónde está ubicada la sede? Es lo que mucha gente pregunta. Sí, es una pregunta que suele hacerse, ¿no? ¿Dónde está la central? ¿Dónde está, qué sé yo, el cupo, digamos, la organización? Y es un error pensar en la iglesia como si fuera un partido político, como si fuera un movimiento humano. Esto es un organismo, ¿no? Que somos un grupo de iglesias, pero digamos, la única central que tenemos es el cielo, ¿no? Donde está nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo Sí, está organizada? Perdón. Es que estaba pensando antes de esto que esto es un comentario y una verdad que incluso nuestros hermanos deben de tomar en cuenta, porque muchas veces estamos pensando que hay alguna congregación en el país que es la central, ¿verdad? Y no estamos organizados y bíblicamente no se nos presenta ese tipo de organización, ¿verdad? Entonces debemos de ir abandonando este tipo de conceptos, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir? Sí, quería saber algo relacionado con esto, es cómo está organizada entonces la iglesia o cada congregación o a nivel país. Claro, exactamente. Nosotros no tenemos ninguna jerarquía humana, no tenemos divisiones regionales, nacionales, internacionales. Cada congregación es autónoma en el sentido de que puede tomar sus propias decisiones basándose en la Biblia. No tiene que responder a ninguna otra congregación por lo que ha hecho. Tiene que responder a Dios. No hay ningún cuartel general que nos puede decir, bueno, tal persona va a ser predicador en esta congregación. No, la congregación toma sus decisiones. A veces preguntan, ¿quién es el jefe? Un hombre me dice, toda organización humana tiene un jefe humano. Y digo, usted tiene razón, pero la iglesia no es una organización humana. Somos un organismo, somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la única cabeza de la iglesia. Sí, eso es bastante interesante, porque cuando decimos que la iglesia es autónoma, hablamos de una autonomía humana, pero no autonomía de Cristo, ¿verdad? Claro, estamos todos sujetos a Cristo y sus leyes, ¿no? Sí, ¿cómo describiría, hermano Steve, el papel y la posición de Cristo entre la iglesia? What do you say that Christ's role and position is in the church? Jesus, we believe, is the head of the church. Creemos que Jesús es cabeza de la iglesia. Amén. Scripture teaches that he died for each of us. Y la Escritura enseña que Él murió por cada uno de nosotros. And we believe that each of us can make that journey back to God through Jesus. Y creemos que cada uno podemos volver a Dios por medio de Jesús. And so we are the body of Christ, Entonces somos el cuerpo de Cristo. each of us equal in Jesus. Y cada uno de nosotros somos iguales. And he is the head of the church. Y Él es cabeza de la iglesia. No existe iglesia sin Cristo, por lo menos no en la iglesia cristiana o la iglesia bíblica, ¿verdad? La Así iglesia es. de Cristo no puede existir sin Cristo, Así es. ¿verdad? Y todo lo que la iglesia tiene que estar centrado alrededor de Cristo, incluso la Biblia fue planificada pensando en Cristo como la figura principal, ¿sí? Así es. Así Ok, es. ¿qué más tenemos aquí? Bien, ¿cuál es la misión de la iglesia de Cristo? La misión, sobre todo es glorificar a Dios, ¿no? Nosotros estamos aquí en este mundo como embajadores del reino de Dios. Nosotros todos somos extranjeros. Acá
me escuchan, dicen, ese es un extranjero, y es cierto. Pero cada uno de nosotros, todos los cristianos, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos aquí como embajadores, representando los intereses del reino de Dios. Ahora Cristo, la última cosa que dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo era: id y hacer discípulos, ¿no? Que creemos que es la misión de la iglesia, hacer discípulos, y lo hacemos según Mateo 28 por bautizar y por enseñar. Y creo que esa es la misión principal que tenemos, la función principal que tenemos. Y entre los amigos que nos escuchan, si algún amigo tiene interés en pertenecer a la Iglesia de Cristo, ¿cuál es el requisito que debe seguir? Bien, para ser miembro de la Iglesia de Cristo, no es cuestión de llenar ningún formulario, no hay votación, no hay nada que dependa de los hombres. Uno tiene que solamente hacerse cristiano. Nosotros, por estudiar las Escrituras, vemos que una persona que ha escuchado las buenas noticias, que ha aprendido lo que dicen, solamente tiene que poner su fe en Jesucristo, tiene que confesar de que Jesús es el Señor, tiene que arrepentirse de todo pecado y tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Y luego nosotros vivimos como hijos de Dios en este mundo, y ya Cristo nos ha puesto en su iglesia. No es cuestión de si los hombres nos han puesto como miembros de la iglesia. Es Dios quien decide quién es miembro de la iglesia de Cristo. Estaba recordando que dentro de la misión de la iglesia, que es precisamente predicar el evangelio para que el Señor nos añada a las personas a su iglesia, el apóstol Pablo en la 1 Timoteo 1:15 enfatiza que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Y me gusta mucho eso, porque yo creo que todos aquí reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que comemos, el techo, la ropa, todas las cosas de las que gozamos de este mundo, Dios nos la da. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo no vino al mundo para darnos una mejor casa o un mejor carro, aunque lo da, sino vino para salvar a los pecadores. Entonces el mensaje siempre debe de ser Cristo y su obra. Su misión tiene que ser también nuestra misión, salvar pecadores. Sí, a mí me gusta esa imagen que mencioné del embajador. Pero yo pienso, si El Salvador envía a alguien a Estados Unidos como embajador, espera cierta cosa de ese hombre. No que viva en la playa, no, ni que esté ahí durmiendo todo el día. No, le quitamos el trabajo inmediato. Claro, está ahí para representar los intereses de El Salvador. Nosotros estamos aquí como embajadores, entonces tenemos una misión para cumplir, y si no estamos cumpliendo esa misión, no estamos haciendo lo que es nuestro deber. Estábamos mencionando también que todo el mundo supone que las iglesias de Cristo son norteamericanas. ¿Es cierto esto? Es cierto que han venido muchos misioneros a El Salvador desde Estados Unidos. Salud. En ese sentido es cierto. Pero, por ejemplo, hoy en día hemos llegado al momento en que hay más iglesias en África que en Estados Unidos, Iglesia de Cristo. Y pronto habrá más miembros de la iglesia en esos países. Pero vimos una cosa, por ejemplo, con el hermano Juan Antonio Monroy. Juan Antonio Monroy ya estaba predicando, enseñando ahí en España. Cuando se encontró con las iglesias de Cristo, se dio cuenta que enseñaba la misma cosa. Él no fue enseñado por ningún norteamericano. Sin embargo, llegó a creer lo mismo que nosotros, y ha ocurrido en otros países. Así que nosotros creemos que la iglesia no pertenece a ningún país,
sino la patria celestial. Amén. Podríamos contar experiencia en ese campo, pero tenemos el tiempo limitado y hermano William todavía quiere preguntar algo ahí. Sí, gracias, hermano. El domingo pasado tuvimos la bendición de contar con usted en nuestro programa. El domingo pasado, referente al tema del Heraldo de la Verdad. Hablamos ampliamente sobre ese ministerio y quisiéramos, para terminar, cómo se relaciona con la Iglesia de Cristo. ¿Qué relación tiene el Heraldo de la Verdad como ministerio con la Iglesia de Cristo? Bien, Heraldo de la Verdad es un ministerio sostenido por miembros de la Iglesia de Cristo. Todos los que trabajamos en este ministerio somos miembros de la Iglesia de Cristo, y cuando nosotros vamos a distintas ciudades para hacer proyectos, siempre trabajamos con las iglesias de Cristo. Okay. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos mucho la presencia, hermano Tim, hermano Steve. Thank you for being with us. Hermano William también, gracias por haber estado con nosotros otra vez. Sí, un placer siempre, hermano. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Recuerde, por favor, todos nuestros amigos, sintonizarnos todos los domingos a las 7 de la mañana en esta misma emisora. Recuerde que en la Iglesia de Cristo hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.